Contraataque, toda la actualidad del fútbol de Colombia y el mundo al estilo Fútbol Red. Hola amigas, amigos, ¿cómo están? Mil gracias por acompañarnos. Aquí estábamos nosotros ávidos de coincidir con ustedes para hacer un balance general de lo que hemos visto en estos últimos amistosos de la Selección Colombia. Victorias 2-1 contra Nueva Zelanda, 3-0 contra Australia. Se ven largas, especialmente en el último caso, estas ventajas para lo que en realidad pudimos apreciar en la cancha, pero de todo eso vamos a hablar con ustedes, de las conclusiones más importantes, de los que aprueban y los que no en estos dos partidos que básicamente son el último ensayo que hace la selección nacional de cara a la Copa del Mundo. Lo que se espera es que en la fecha FIFA de marzo el equipo principal, digamos los 26 convocados que van a estar seguramente en el Mundial, pues empiezan a tener rodaje. Ya es preparar sabiendo cuáles son los rivales. Recuerden ustedes que el 5 de diciembre próximo en Washington va a ser el sorteo de esta Copa del Mundo. Ya sobre esa realidad que es mucho más o mucho menos etérea que esta que tenemos ahora, pues vamos a tener una planeación distinta en ese mes de marzo. Así que hasta este momento eran las pruebas, los que podían entrar, los que no, los que tuvieron oportunidad de al final se van a caer. Todos ellos están ahora en ascuas porque, como decimos, ya no hay más oportunidad de probar. Lo que va a hacer el técnico Lorenzo ahora seguramente en este cierre de año será evaluar cuáles son esos jugadores que al final se le meten en la lista y que seguramente van a ser alternativas, porque es muy claro que tenemos un equipo principal muy consolidado y después unas alternativas que, como decimos, es lo que se estaba buscando en estos últimos dos partidos. Vamos a entrar entonces en el detalle de lo que han dejado estos partidos con mi compañero César Linares, a quien saludo y a quien le pregunto de entrada ¿cuál le gustó más? ¿Cuál cara de la selección Colombia le gustó más? ¿Aquella que se impuso contra Nueva Zelanda o esta que se impuso largo, digo yo, porque fue un partido extraño el que se jugó en Nueva York, no solamente por la cancha, que es perfectamente penoso llevar a una selección mundialista a una cancha improvisada como esta que le dieron en Nueva York, a ver si no se iba a lesionar una de nuestras figuras y nos íbamos a meter en un problema peor. Muy lamentable firmar este tipo de partidos, pero bueno, la realidad es que se jugó como se pudo jugar. Pero le pregunto entonces, César, de estas dos caras que vivimos de Colombia, ¿cuál le parece que es más confiable? Cordial saludo, Jenny. Buenas noches a todas las personas que nos ven y nos escuchan en este momento. Bueno, sin duda hay mucho por analizar, mucho por hablar, porque si uno se pone a ver el resultado del partido contra Australia, pues claro, se ve un 3-0, goles de James, de Luis Díaz y de Jefferson Lerma. Entonces, en ese resumen corto, se diría que Australia fue un partido mucho más sencillo, mucho más fácil de jugar y en el que Colombia pues sí tuvo dominancia, sí fue muy dominante, pero pues a la final no fue ese combinado tricolor que estamos últimamente acostumbrados a ver, o al menos en estos partidos amistosos, también teniendo en cuenta lo que fue contra México y contra Canadá. Entonces me gustó más el equipo que vi contra Nueva Zelanda. Creo que hubo un mayor compacto, un mayor entendimiento entre los jugadores y eso pues que Néstor Lorenzo tuvo algunas variaciones importantes, entre ellas por ejemplo la del arquero que fue Álvaro Montero. Pero aún así creo que Colombia se entendió mucho mejor en Nueva Zelanda y tal vez fue un poco el rival, tal vez Australia dio una clara muestra de lo que puede estar buscando o lo que nos puede estar enseñando en el Mundial, que son partidos cerrados, que son partidos complicados, que no generan muchas oportunidades de gol y tampoco permiten o se cierran en esa defensa de 5 jugadores y otra línea por delante de 4. Entonces el panorama para Colombia es favorable, sí, en cuanto a resultados, en cuanto a las conclusiones que pueda llegar a sacar el técnico Néstor Lorenzo.
Sin embargo, me dejan muchas más dudas la alineación que utilizó el día de hoy contra Australia que contra Nueva Zelanda. Entonces, si la fecha hubiese sido solo un partido contra Nueva Zelanda, total tranquilidad, definitivamente diría, como así lo dijo Infantino, Colombia podría ser una favorita al Mundial, pero contra Australia me quedan dudas y puede ser que lleguen selecciones en la fase de grupos que compliquen a Colombia de esta manera. En esta ocasión un penal lo resolvió y desde entonces pues Australia se resintió totalmente y Colombia entró en un nivel... Un penal raro, ¿no? Sí, de por sí un penal totalmente raro que seguramente si lo hubiese revisado el VAR entran las dudas de que no se hubiese sentenciado. Entonces no quedo inconforme, no quedo insatisfecho, pero sí queda mucho por hacer también y ojalá en la fecha de marzo se pueda definir, como su merced lo decía, ese equipo que va a jugar el Mundial. Sí, sin duda, yo creo que cambia mucho la percepción que teníamos de ese primer tiempo que jugó Nueva Zelanda contra Colombia, contra Nueva Zelanda, ese primer tiempo de movilidad, de intensidad, de intercambiar posiciones, de ver a un equipo que tenía tantas alternativas. Claro, Nueva Zelanda nos dejó jugar mucho más de lo que nos pudo permitir Australia, pero también es una sensación que tiene uno de un equipo con mucho recurso en ese primer tiempo contra Nueva Zelanda y luego un equipo como Australia que cierra los caminos y nos hace ver 45 minutos perfectamente intrascendentes. No llegamos a hacerle daño a nadie, no llegamos a preocupar a nadie. En esos primeros 45 minutos sí tuvimos 2 intentos de lucho, pero en realidad a la estadística no subió ninguno de los dos. Sí, o sea, técnicamente no hubo nada. Exacto, tuvimos 45 minutos en los que no logramos hacerle daño a un equipo que se nos plantó bien y se nos cerró bien, y va a ser, como bien dice César, una de las realidades que vamos a enfrentar en esta Copa del Mundo, ¿no? No esperemos pues que Haití nos va a poner a salir a ponerle la cara a un equipo como Colombia que tiene a Lucho Díaz. Bueno, no podemos pensar que eso va a ser lo normal. Nadie va a ir a exponerse en esta Copa del Mundo. Si vamos pues a Nueva Caledonia y todas estas selecciones que vamos a ver nuevas en esta multipropósito Copa del Mundo que vamos a tener, pues evidentemente que vamos a tener realidades como esta. Pero sí cambia mucho, sobre todo comparando los 2 primeros tiempos. Sí cambió mucho la sensación que proyectó el equipo de Lorenzo y es tal vez la primera gran conclusión de esta lectura que hace César. En su caso, don Juan Pablo Arévalo, para integrarlo a esta conversación, ¿cuál cara le gustó más? Que era la pregunta que le hacíamos a César, de la selección Colombia. Esa del 2-1 contra Nueva Zelanda, esta del 3-0 largo contra Australia. Hola Jenny, César, a toda la gente que nos está viendo a esta hora o en cualquier momento a través de las plataformas, pues sabe que ninguna, yo no quedé tan contento, sobre todo teniendo en cuenta los rivales, porque sí, si usted quiere sacar un balance de estos 2 partidos, es claro que contra el equipo neozelandés se jugó mejor, especialmente en el primer tiempo. En el segundo nos estábamos enredando, pero lo que pasa es que la diferencia entre Nueva Zelanda y Australia es que Australia hace algunas eliminatorias decidió, con permiso de la FIFA, migrar al fútbol asiático, donde hay selecciones un poco más competitivas o mucho más competitivas que Fiji, que Nueva Caledonia y otras tantas selecciones de Oceanía. Entonces se nota un poco la diferencia de exigencia que tiene Australia, y pues realmente Nueva Zelanda es un equipo que manda en su confederación, pero que no tiene realmente unos rivales muy fuertes. Entonces creo que Colombia cierra el año como con el reflejo de lo que fue este muy difícil 2025, donde clasificó sí al Mundial, pero dejando muchas dudas, y creo que esta doble jornada, esta última del mes de noviembre, pues ha dejado también dudas. Hay jugadores como el que estamos viendo en pantalla, Richard Ríos,
Hace un año hablábamos que Richard Ríos era sensación, que lo querían los mejores equipos de Europa, que era un volante único en esta selección, y hoy ya estamos pensando que podría ser un suplente, por ejemplo. Pero no se me adelante porque vamos a ir, por supuesto, a la discusión de cuáles se quedaron, cuáles entraron, cuáles son los que dejan dudas. Digamos que lo que queremos es como ver la generalidad. Evidentemente es una ronda de partidos amistosos que, salvo Gustavo Puerta, creo, no dejó mayores novedades, no dejó mayores hallazgos, ¿no? Y eso no es bueno para un equipo que tiene, como decíamos al inicio de esta charla, una diferencia tan grande entre sus 11 titulares y los que son alternativas, los que vienen como suplentes. Eso, digamos, este era un punto en el que íbamos o teníamos la intención de que tuviéramos otro tipo de conversación, tal 2 o 3 que se le hubieran metido en la cabeza al técnico para ponerlo a pensar a la hora de hacer la lista de los 26, más alternativas, jugadores que estábamos esperando, que bien dice Juan Pablo, el caso de Ríos es uno de ellos, pensar en jugadores que de alguna forma callaran las críticas con unas presentaciones redondas, pues la realidad es que no terminamos de ver eso, ¿no? Y eso me parece que a la hora del balance, efectivamente, como dice Juan Pablo, es una razón de preocupación. Era un momento en el que tendríamos que haber dicho, pensábamos que teníamos 26 y en realidad tenemos 40 jugadores en el radar y no los tenemos. Entonces creo que ahí es donde tenemos que empezar a ver estas alertas. Ahora, es raro pensar en un 2025 que efectivamente nos dejó tantas dudas, un equipo que pasó tantas dificultades en las eliminatorias, pero que en el balance general tiene 9 partidos invicto, básicamente solamente perdió contra Brasil, tiene unos resultados, Juan Pablo, que son muy difíciles de rebatir. Es complicadísimo poner en el radar, o poner más bien en la silla del acusado a Lorenzo cuando tiene estos números tan impresionantes. No, yo creo que al contrario, en el fútbol uno no puede, uno no puede quedarse con unas cifras, sino hay que ir un poco más allá, porque usted ve lo que usted dijo, sí, perdió con Brasil, luego en Barranquilla empató 2 partidos en la eliminatoria, contra Paraguay y contra Perú, que está eliminada. Sí, el de Perú. No pudo con Argentina, bueno, le sacó un empate. Le ganó a Bolivia, que es una selección que está en repechaje, es decir, está más abajo en la tabla, y le ganó a Venezuela, que quedó eliminada. Le ganó a México, que está en crisis, y le ganó a 2 selecciones de Oceanía, más allá de que Australia juegue en Asia, en la eliminatoria asiática, son selecciones de Oceanía, que no tienen historia futbolística en los mundiales, y empató con Canadá. Entonces, claro, los números dicen una cosa, la realidad, el análisis que tenemos que hacer, los rivales que tuvo en ese invicto que usted menciona, pues realmente dejan muchísimas dudas, y no podemos olvidar que, por ejemplo, contra Paraguay ganábamos 2-0 y terminamos empatando y pidiendo la hora. Entonces, claro, pero terminamos siendo la tercera mejor selección de Sudamérica. Es que eso es lo increíble, o sea, es que es sí, difícil. O explíquenle eso a un hincha que mira el resultado y dice, pero esta gente, ¿a qué juega? Déjeme explicarle. Hoy, a la hora que estamos haciendo este podcast, Haití se clasificó por encima de históricas como Costa Rica, como Honduras, o como, bueno, Panamá también clasificó. Entonces decimos, no podemos decir que Haití es la sensación de la CONCACAF. Es como decir, Colombia quedó tercera en la eliminatoria. No podemos decir que es la tercera potencia del fútbol suramericano y que vamos a ir a pelear el mundial. Es decir, sí, los números están ahí, pero tenemos que ver lo que pasó, lo que realmente pasó. En que en muchos podcasts de aquí criticamos el partido con Paraguay, le ganamos a una selección venezolana por una goleada histórica que estaba jugando desesperada, juego abierto, tenía que ganar sí o sí. Hay que ver las maneras más allá de los números, porque los fríos números pues nos dirían que estamos hablando de una selección espectacular. Sí, total. Bueno, ahora contra Venezuela Batista nos regaló el partido también. En fin, pasaron tantas cosas en el camino, pero también es que no podemos sacar de la ecuación los resultados de Lorenzo, que son buenos.
no podemos decir, hay cosas que nos quedaron y las vamos a profundizar, que nos quedan sin respuesta, pensar en ese equipo tan solvente de la Copa América el año pasado y venir ahora caer en estas dudas, pues claramente que tenemos que hacerlo notar. Pero la cruda realidad es que en términos de rendimiento también hay que poner dentro de ese mismo escenario que este es un equipo que solamente perdió contra Brasil, solamente perdió un partido, esa es la realidad, y en 10 partidos tiene 9 sin derrotas. Entonces hay que armonizarlo, ¿no? No es ni irse tampoco hacia el extremo de que no nos gusta solamente porque nos sabe a Lorenzo, o ir también al extremo de que todo nos parece divino, porque la realidad es que no es, a pesar de los buenos números, todo tan color de rosa. Todo esto tenemos que meterlo entonces dentro de la misma bolsa. En esa bolsa, don César Linares, vamos a empezar por lo bueno, vamos a mirar el vaso medio lleno para empezar y vamos a hablar de las cosas buenas que dejan estos últimos 2 amistosos. De los jugadores que ya mencionábamos, pues el caso de Gustavo Puerta, que creo que ese va a ser el nombre en el que coincidimos todos, pero de estas cosas buenas que pudimos apreciar en estas últimas 2 victorias, ¿qué se puede rescatar de lo que dijo la selección Colombia? Bueno, creo que son muy pocas, tristemente es muy escasa esa salvedad. Sin duda, claro, está Gustavo Puerta, que es el jugador que, como lo hizo Luis Javier Suárez en su momento, donde todos hablaban de él, ahora es Gustavo Puerta. Entonces, gracias a esa anotación y gracias a esa oportunidad que le da Lorenzo, no solo contra Nueva Zelanda, sino también contra Australia, que para mí eso es también una manera de él buscar que Gustavo Puerta tenga, claro, más minutos, pero la oportunidad de convencerlo a él mismo para que sea llamado para el Mundial. Entonces, bendecirlo. Exacto, sí, decirle, vea, aquí está su oportunidad, gánesela. Y lo hizo bien. Quedará porque seguramente, o yo lo tendría en cuenta, bueno, si no pasa nada extraordinario de aquí a marzo, lo tendría en cuenta para esa convocatoria y ahí tomaría la decisión final. Es decir, realmente en esa posición no hay un jugador mucho mejor que él o que le esté dando la competencia, así sea para el 11 suplente, llamémoslo así, porque pues no lo veo como un titular habitual que sea mundialista, pero sin duda Gustavo Puerta tiene mucho por dar. La oportunidad se le dio y afortunadamente supo responder. Algo también que me gustó y bueno, teniendo en cuenta pues lo que decía Juan Pablo, que no son rivales de talla mundial, como si lo puede llegar a ser Francia, como si lo puede llegar a ser Croacia, me gustó que Colombia tuvo el arco en cero en este compromiso que lo tiene Camilo Vargas. Entonces eso le da la seguridad y le da la potestad a él de ser el arquero titular, de reivindicarse de ese como agridulce o mal momento que llegó a pasar por la selección Colombia, donde alcanzó a recibir críticas, donde alcanzó a ser cuestionado e incluso muchos decían que iba a ser era que Kevin Mier, que desafortunadamente pues los tiempos seguramente no le van a dar para llegar al Mundial. Entonces la seguridad con Camilo Vargas, que aunque no fue muy forzado en este compromiso, también lo rescato entre esas pocas cosas buenas. Y bueno, ya lo que nos tiene acostumbrados, al menos en estos últimos meses, Luis Díaz y James Rodríguez sin duda son esa columna vertical, sobre todo Luis Díaz, son ese eje fundamental para la selección Colombia, y sin ellos definitivamente no habría equipo, no habría profundidad, no habría buenos centros con James, no habrían goles, 2 de ellos fueron obra de tanto de James como de Luis. Entonces que ellos sigan teniendo ese buen rendimiento, sobre todo James, que digamos en este momento no tiene un futuro definido. También lo rescato, ojalá lo mantengan en este remate del 2025 y todo el primer semestre del 2026, porque serán las piezas fundamentales de Colombia en el Mundial.
Bueno, usted me dice y me da una buena pauta para pensar en ese término de las cosas buenas, y que ya sí definitivamente tenemos una columna, ¿no? Efectivamente, yo no sé si ustedes lo ven igual, pero es muy claro que tenemos a Camilo Vargas, es muy claro que Daniel Muñoz, quien se fue de la concentración por un tema personal, pero pues es muy claro que Daniel Muñoz es muy titular. La pareja centrales, no sé si alguna duda tienen de Davinson Sánchez y Lucumí, creo que eso ya está muy armado. Yo no sé en el lateral izquierdo si están tan seguros de Mojica o no. Pues, ¿Qué dicen ustedes? ¿O Angulo tiene forma de competir estos 6 meses? competirle a Mojica, lo que decía también es en el equipo suplente, pero en la titular yo creo que Mojica va a Sí, estar. yo también creo. Pues tampoco es que me parezca la maravilla, pero es una Tampoco es realidad que que haya, exacto, tampoco es que haya un montón. sí, ese es el hombre, digamos, que tener una base de la defensa armada con un jugador como Lerma por delante de ellos, que creo que es de Lerma y algún otro más, Lerma, y tener arriba un grupo de ataque que es muy estable. En el caso de John Arias, supongo que será John Arias, no me imagino que lo saquemos de la discusión, pero pensar en que uno puede atacar con John Arias, Luis Díaz y James, me parece que es tener la mitad del camino hacia el Mundial andado. Entonces creo que eso nos va a dar una buena pauta. Ahora, vamos a lo que no fue tan favorable. Ahora vamos al vaso medio vacío, que es el sentido de estos partidos, que básicamente era encontrar suplentes. Básicamente, ¿dónde quedó esa tarea? ¿Qué tanto se hizo de esa tarea, que me parece que es lo fundamental y debería ser una razón de preocupación, que no espero que el técnico salga a decirlo en una rueda de prensa, pues no espero que exponga a su grupo de esa manera, pero creo que internamente debe tener la duda de dónde están los reemplazos, porque fíjense, y aquí ya me voy con don Juan Pablo, creo que en el arco no encontramos nada, ¿no? ¿O sí? Pero es que sí ve que usted me pone a hablar de lo malo. Yo también quería decir cosas buenas, pero bueno. Lo que pasa es que yo creo que hay que tener tranquilidad. Sí, hubo falencias, pero por ejemplo, está claro que yo creo que Néstor Lorenzo le debió haber dicho al señor Álvaro Montero: hermano, si no va a jugar en Vélez, cambie de equipo y tenga regularidad estos 6 meses, porque usted es el segundo arquero de esta selección. Y por lo menos desde mi parte yo confío mucho en Álvaro Montero, pero se le vio en el gol contra Nueva Zelanda esa falta de regularidad, esa falta de competencia, pero para mí no hay tampoco preocupación en el arco. Me parece que Montero, con 1 minuto, con competencia más o menos regular, el próximo semestre es un arquero que da garantías, pero se le vio ¿Tiene tiempo? Sí, tiene tiempo, pero se le vio mal justamente por esa falta de competencia. Creo que tiene 1 o máximo 2 partidos este semestre con Vélez Sarsfield. Por eso, pero entonces ahí no encontramos nada, ¿no? Digamos, en el arco no vimos nada. Incluso Ospina podría estar arrebatándole el lugar en la segunda casilla, porque es que Ospina sí juega regularmente en Nacional. Y está en muy buen momento. Y lo hace bien. Y porque si usted se pone a ver, el señor Lorenzo ya no va a probar a Aldair Quintana, ya no va a probar a otros arqueros. El único arquero que fue parte del proceso de Lorenzo es Davis Vázquez, que la temporada pasada le fue muy bien en Italia, pero esta temporada no ha jugado con la Roma, es suplente, no tiene muchos minutos, salvo un partido amistoso, entonces creo que... Y es un arquero normal, es un arquero normal, tampoco es el futuro, sí, o sea, no es el Joao de la sub-17 de Brasil, ¿lo vieron? No es eso, es un arquero normal. Sí, bueno. Entonces, pues, digamos que ahí tampoco vamos a esperar que se nos aparezca ningún milagro. Yo diría, también el infortunio de la fractura de Mier terminó aclarando el panorama de los 3 arqueros, pero digo, en estas últimas fechas, nada. Ahora, en la defensa, pues, podemos llorar, ¿o no? A mí me pareció terrible, y 2 cosas de Yerry Mina. Me preocupa mucho que Yerry Mina sea una opción en la defensa de Colombia, porque se le vio mal contra Nueva Zelanda en el gol, está comprometido,
pero no me gustó para nada el gesto que tuvo con Santiago Arias en aquello de una cinta de capitán, que para muchos puede ser, hombre, no hagamos drama de eso, pero eso habla mucho de la personalidad de un jugador, de su ascendencia o su, no sé cómo llamarlo, mala energía, bueno, no sé cómo llamarlo, no me gustó eso, porque Santiago Pero contemos Arias, a la gente cuál es el detalle, porque puede que alguien no lo haya tiene visto. toda la razón. Cuando sale James Rodríguez, la cinta de capitán le iba a quedar a Santiago Arias, que tiene 3 mundiales, señor Jerry Mina, tiene 3 mundiales, y ha pasado por Bayer Leverkusen, ha pasado por Atlético de Madrid, bueno, la hoja de vida la puede ver ahí en su móvil, señor Jerry Mina. Y él le dijo, no, esta cinta de capitán es mía. Y muy caballerosamente, Santiago Arias le dijo, quédese con la cinta. Dijo en unas declaraciones, es que el líder no tiene que tener una cinta de capitán. Y eso lo demostró tanto Santiago Arias, con su caballerosidad, con su tranquilidad, como Jerry Mina, que podría tener la cinta, la banda de capitán, pero yo no creo que sea uno de los 5 grandes líderes de esta selección Colombia. Sí, ese es un punto. Ahora, Carlos Cuesta, como alternativa. Las lesiones lo tienen muy, muy alejado de su mejor nivel. Está tratando de recuperarse en el Vasco de Gama de Brasil, pero pues todavía le falta para consolidarse, porque esa es una muy buena opción para la saga defensiva. Sí, ahora, ya sabemos, pues, en virtud del momento y del roce que tiene Daniel Muñoz, pues que no vamos a discutir nada en esa banda derecha. Yo diría que al final Santiago Arias puede entrar dentro de las buenas noticias, porque creo que Santiago Arias se ganó el puesto en estos dos partidos. O sea, la convocatoria ya está, porque no aprovechó a Andrés Román, que es otro de los que puede entrar en la lista de las decepciones de estos últimos partidos amistosos. Y en el caso de Álvaro Angulo, pues fíjese que ahora mismo decíamos, pues no, es como que perdamos la cabeza por Angulo, tampoco la perdemos por Mojica, pero Mojica tiene el rodaje, la experiencia que no tiene Angulo. Pero la buena noticia para Angulo es que tuvo minutos, tuvo oportunidad de mostrarse, es un buen hombre para la tarea ofensiva, no así, y ha sido la historia de Angulo durante toda su carrera, no así en la parte defensiva, pero pues no es que sea distinta a la realidad que tenemos con Mojica. Lo bueno es que ya tenemos un titular, un suplente, y con esos nos vamos, ¿no? Entonces ahí ya vamos a tener eso más resuelto. Después nos vamos a ir, César, al tema del medio campo, que yo creo que ahí vamos a tener una preocupación grande, porque creo que se nos fueron ya 4 partidos amistosos sin encontrarle un suplente de garantías a Jefferson Lerma. Como a Jefferson Lerma le dio una gripita, vaya diga usted, entre mayo y junio, pues podemos estar en pánico porque no tenemos un 5-5 que pueda de alguna forma paliar esta situación de Lerma, que además no es titular habitual del Crystal Palace. Y mucha gente incluso lo ha relacionado con la salida de ese equipo, precisamente para buscar un poco más de continuidad en otro equipo en el año del Mundial. Entonces vamos a tener un hombre críticamente importante para Colombia que no tiene suplente en el medio campo, o no sé si en el balance usted puede estar metiendo a Castaño o a Ríos o a, no sé, Puerta, decíamos, ya es una alternativa, pero tanto como para llenar el saco de Lerma en caso de que Lerma falte. Pues es que ahí vienen las complicaciones para Lorenzo, donde algo llegase a pasar, donde en el caso de Lerma se presente una lesión o esa gripita, ahí vienen muchos problemas, porque en sí y todos estos partidos amistosos ha sido de los puntos más bajos. En esta ocasión, digámoslo así, Portilla tampoco estuvo muy lúcido. Hablábamos de Richard Ríos, que tampoco, que siento yo en el caso de Richard Ríos, es un tema del momento. Yo todavía le tengo esa fe, le tengo ese granito de esperanza puesta en Richard Ríos, que pueda terminar de adaptarse al fútbol europeo y ahí sí volver a conectar con el Richard Ríos que brillaba y deslumbraba en Brasil. Entonces,
Gustavo Puerta puede ser una opción viable para ser el suplente, porque el partido de hoy ha demostrado que Lerma no es el mejor ni tiene la posición oficial, pero es lo que hay, es lo que tenemos. O sea, para mí otro recambio no sé, no me convence. Darle lo que decía al O sea, principio. ¿el hermano lo convence? No, o sea, ¿El hermano? otro recambio. Ah, ya, ¿Sí? ya asusté. por lo mismo, se decía Gustavo Puerta titular mundial, no sé, siento que le falta mucho. Entonces, en el caso dado que llegue a faltar Lerma, un recambio no lo encuentro y ahí es cuando podrían llegar grandes complicaciones para Colombia. Me parece muy lindo el voto de confianza en Ríos. La familia Ríos está muy agradecida con ese comentario, pero la realidad es que llevamos un año esperando que Ríos sea el de la Copa América. Digamos que nuestra medida con Ríos no es necesariamente Palmeiras en el Mundial. Eso lo disfrutó Palmeiras, pero nosotros al que llevamos un año extrañando es al Ríos de la Copa América. Y creo que esta vez haber sido titular solamente en un partido de estos dos, pues ya es un tema de, hombre, estamos dudando todos, ¿no? No es un tema que solamente nos atañe a nosotros como observadores. Pero además es que detrás de Ríos tampoco hay tantas opciones. Seguramente que nos vamos a ir a un primer partido del Mundial. Si fuera mañana, pues nos vamos con Lerma y con Ríos, que es lo que tenemos. Pero no sé si esa es una realidad que inspire confianza, saber que vamos a irnos con jugadores que no están en su mejor versión y que sabemos cuál es la mejor versión, ya la vimos y no la hemos vuelto a ver. Esa es la situación preocupante en el caso de Ríos. Yo no sé si dentro de este equipo que terminó semifinalista en el Mundial Sub-20 podamos mirar alguna opción, Juan Pablo, no sé si estamos dejando fuera jugadores incluso del medio local que puedan ser reemplazos más firmes para la ausencia de un jugador como Lerma. No sé dónde están los jugadores porque lo que sabemos o lo que vimos en estos dos partidos es que en la convocatoria, en esta lista de 26, no estaban. No era Castaño, no era Portilla, no era Ríos, al menos dentro de lo que vimos. Pero sabe que yo tampoco veo del fútbol local o afuera del país como muchas posibilidades para esa posición exactamente de volante de marca. No veo muchas opciones y tengo una teoría que es un poco alentadora y es que la escuela Pekerman, José Pekerman, el asistente y hoy actual técnico Néstor Lorenzo, saben que los jugadores tienen ahorita en este caso tienen 7 meses para llegar a un mejor tono futbolístico al final de la temporada y potenciar a los jugadores, potenciar a los equipos en esas competencias cortas. Pekerman en el Mundial del 2014 y Néstor Lorenzo en la Copa América 2024. Digamos que esos son para mí los dos ejemplos. Yo tengo esa fe de que más allá de lo que puedan pasar estos meses, este cuerpo técnico pueda realmente motivarlos desde lo anímico y potenciarlos desde lo futbolístico para un certamen que no deja de ser corto, así sea de 48 selecciones. Pero sinceramente yo no veo jugadores hoy que puedan llegar y levantar la mano y decir, deme una oportunidad. No veo. En el medio campo. Ni Jorman Campuzano que lo han pedido, ni Carrascal. Pero es que las oportunidades se piden antes, no en el Mundial. Y Keiner es un muchacho sub-20 que no juega en el América. Jorman Campuzano me gusta, realmente me gusta, pero es que yo siento que como ya muy cerrado a la banda al profe Lorenzo, porque ya tiene un grupo y él dijo en esta fecha FIFA que hacer grupo es muy difícil. Creo que, vuelvo y digo, desde lo anímico, él prefiere potenciar ya este grupo que tiene armado y no empezar a probar, porque eso también podría generar ciertas dudas en el plantel, porque si usted llama a 2 o 3 volantes de marca, Jorman y Mateus, por decir, más allá de que tengan experiencia en selección, entonces se van a tocar Ríos, se va a tocar Portilla, se va a tocar Kevin Castaño,
que creo que es el que más en desventaja está en estos momentos. Entonces, no sé si Lorenzo quiera tomar ese riesgo. Sí, seguramente no. Una de sus características, de hecho, es la lealtad que ha mantenido con muchos jugadores y pues no se espera un timonazo, al menos en ese punto. Pero yo la verdad es que no me siento tan cubierta y eso me parece que es una gran preocupación cuando uno arma una nómina que sigue siendo cerrada, o sea, 26 sí es más generoso que los 23 de los anteriores mundiales. Es la nueva realidad, incluso se decía que podían ser 30 convocados, al parecer van a ser solamente esos 26, pero entrar en una lista de 26 sin tener un titular muy consolidado y un suplente que dé muchas garantías, me parece que es ir con un riesgo demasiado grande y eso es lo que siento que está pasando en el medio campo. Pero bueno, vamos a ver las buenas noticias y es la situación de James. Ah, no, mentiras, pero no son tan buenas noticias porque James no tiene equipo. ¿Ven que esa es la situación con James de siempre? ¿Ven? Entonces uno lo ve redondear 2 partidos físicamente en buen tono, siendo el James de siempre. Nadie discute ni la precisión, ni la visión de juego, ni la influencia que tiene en el equipo. Yo no creo que eso sea... Creo que es perder tiempo, desgastarse en discutir el peso que tiene James todavía en este equipo. Pero vamos a estar otra vez, César, en la historia de ¿y dónde va a jugar James? ¿Y qué hacemos para que no se vaya para la casa en el ligado a jugar con Maluma? En vez de estar buscando una situación de competencia como esta de León, que era perfecta. Porque es que esto de León era maravilloso porque esto era jugar cada 8 días, torneitos locales solamente, modo tranqui. Y ahora lo vamos a tener otra vez tratando de convencer a vaya usted a saber cuál técnico, de encajar en vaya usted a saber cuál equipo, de responder vaya usted a saber a cuál necesidad, de cuál afición. Es una situación bien difícil, esta incertidumbre que ya es la norma con el señor James Rodríguez, ¿no? Claro, ¿no? Y es que James lo que había encontrado en León prácticamente no lo había hecho en sus anteriores equipos, incluso hasta en el Real Madrid, que siempre le costó ser ese titular, que era suplente, que no tenía continuidad, y fue en ese momento donde entró en decadencia el nombre de James Rodríguez y que era doblemente criticado. Pero en León encontró la continuidad, encontró el cariño de la gente, encontró un técnico que lo colocaba, que le daba confianza, encontró goles, asistencias, y fue ahí su crecimiento y su aumento de talento, por decirlo así, pero el talento siempre ha estado en James, sino que explotarlo en clubes hace que en selección también rinda. Entonces por eso se habla tanto de dónde va a jugar James y si lo va a hacer en México, lo va a hacer en Estados Unidos o dónde lo va a hacer. Incluso habían rumores que iba a llegar al fútbol colombiano, pero para James, yo quiero pensar que James es consciente que este también es su otro mundial y que no se va a quedar solamente con lo que fue Brasil 2014, sino que esta es la oportunidad de reivindicarse también con lo ocurrido en la Copa América y de poder tener una mejor presentación de la que ya ha tenido en un mundial. Entonces aspiro a que James no entre en ese deseo de estar en un gran equipo de renombre en europeo, aunque dudo mucho que vuelva a Europa, sino que piense más bien en esa continuidad de estos 6 meses o de ese corto semestre que va a tener, porque su temporada va a iniciar entre enero, tal vez, o febrero, y va a terminar en junio o antecitos de junio, cuando ya inicie la concentración de Colombia. Entonces, si nos ponemos a ver, son 4 o 5 meses muy cortos donde James pueda llegar, ojalá, a un equipo donde no le cueste su adaptación, donde no le cueste convencer al técnico, que siempre también ha sido un problema James y los técnicos. Seguramente desde ya estar haciendo negociaciones y ojalá por el bien de la selección Colombia, de Néstor Lorenzo y de él mismo, pueda obtener, llegar a un equipo donde tenga esa continuidad, que no gane títulos. ¿Cuál es el equipo? A ver.
¿Cuál es el No, equipo? ¿Cuál no es me la quiero liga al meter menos? en ¿Cuál? esa No, disputa. pero se trata de eso. ¿Dónde lo ponemos que sea un entorno como el que necesitamos en un año de mundial? ¿Cuál es no digamos el equipo puntual, digamos, a cuál liga, a dónde lo mandamos? Yo lo Si podría está en dejar, nuestro lado. digamos, en la mexicana, en la Liga MX. Lo podría dejar. Ujú, Ya está acostumbrado al ritmo, al fútbol, conoce a algunos rivales, eh, adecuado, digamos, a las condiciones de los campos, de las ciudades. Ya es un año donde él ha estado ahí presente, entonces puede que sea donde menos le cueste esa adaptación. ujú. O sea, minimizar el cambio, que sea una cosa Exactamente. como de club a club. Ok. Lo bueno es que tenemos a James con un suplente muy natural, que creo que además nadie lo desplazó, que fue Quintero, que no estuvo en esta convocatoria, pero uno asume que Quintero estaría dentro de la lista como una alternativa para James. Ahora, ¿qué hacemos? O digamos que ahí ya tenemos dos cadenas de oración. La primera es que no le pase nada a Lerma, porque ahí ya vimos que estamos graves. La otra petición es, bueno, que llegue a un equipo donde lo quieran James, que esa es la otra realidad. ¿Cuál es ese equipo? Pues yo no pienso, no sé si ustedes tienen esa idea, pero yo no pienso que un equipo ideal sea en Colombia. No, Yo no creo que eso sea conveniente para él ni para el equipo que lo tenga. Yo, por ejemplo, en el Para Gámez el Fútbol retiro, Club no lo voy a contratar porque lo que voy a hacer es que lo voy a perder ahora en marzo, cuando esté apenas rodando, arrancando la pretemporada conmigo, lo voy a perder. Y después a los 2 meses se lo van a llevar otros 50 días de concentración para la Selección Colombia y vuelvo a perderlo. Luego, en el Gámez Fútbol Club no tenemos el presupuesto para aguantar a un jugador que nos va a valer tanto y que vamos a disfrutar tampoco. Pero yo diría que en el entorno colombiano pues tampoco tenemos mucha posibilidad de verlo. Él mismo, al elegir, por ejemplo, a León antes que a Junior, que fueron hasta su casa a hacerle la oferta, pues creo que ya también dio una idea de que no está en sus prioridades estar en el fútbol colombiano. Esperemos que tenga entonces un entorno que fuera más favorable. Y finalmente, para cerrar este balance de las opciones de ataque, Juan Pablo, ¿qué podemos decir que hayamos encontrado, que hayamos visto que pueda ser una buena opción, o definitivamente nos vamos a ir con lo que ya tenemos y ya probamos en términos de calidad? ¿Qué sensación nos quedó en el ataque? antes déjeme decirle que para mí la liga ideal para James en este momento es la MLS. Pero bueno, ya a su pregunta, yo creo que es lo mismo. Nos vamos a ir con lo que tenemos, con John Córdoba, con Rafael Santos Borré y con Luis Suárez. Tres delanteros de buena calidad, de ¿Borré? buenas intenciones, pero Borre. sin gol en selección, más allá de los goles de Luis Suárez a Venezuela, de los goles de John Córdoba contra Bolivia. Son jugadores que todavía no han podido tener esa racha que vimos en algún momento en Falcao, en Jackson Martínez. Les ha costado, pero también creo que no hay mayores posibilidades. A mí por lo menos el Cucho Hernández no me parece una opción viable en la De selección acuerdo. Colombia. Mm, espero que John Jader Durán tenga una última oportunidad, que madure, que se porte bien. Me parece un Para jugador mí, diferente, sano es. pero de Sano resto va no veo en mi lista. otra posibilidad. A Dairo ya le hicieron su homenaje. Dairo no es una posibilidad, ni ningún No. delantero del fútbol colombiano. Entonces, creo que se la van a jugar con lo que hay, con las cosas muy buenas que tienen y con las falencias que también han dejado ver. Venga, pero hablemos de Asprilla, por ejemplo, que fue un ensayo, ponerlo a jugar con James. ¿Qué sensación deja Asprilla? ¿Pudo aprovechar de alguna forma Carrascal los minuticos que tuvo en el primer partido y los poquitos que después también tuvo contra Australia? ¿Es el Carrascal de Flamengo, o quedó debiendo de esas alternativas que vimos que les gustó cualquiera de ustedes? Bueno, pues la verdad no es que me convenza mucho y ahorita cuando Juan Pablo decía también el tema de Borré, queda uno como sorprendido, como que
La verdad no es el tiempo suficiente para mí, lo que vimos de estos jugadores en la doble fecha que acabo de pasar. Entonces no veo la posibilidad de probar, no veo la posibilidad de que todavía haya tiempo para en marzo estar definiendo quién sí y quién no. ¿Sí? Lo que hablábamos al principio. En marzo es el equipo que va a jugar y es esos dos primeros partidos titulares los que van a estar. Entonces, graves en ese aspecto, la verdad. Mm. Yo digo que en mi lista John Durán está, siempre que esté sano, está en una lista de mundial. Yo no creo que tengamos un perfil eh, tan favorable en ningún jugador en la Liga Colombiana ni en el fútbol internacional como este que tiene. Este es un jugador de 21 años. Creo que la obligación de Néstor Lorenzo es acercarlo a esta selección y sacar buen provecho de ese muchacho porque es el presente y el futuro del ataque de la selección nacional, y eso es tarea de un seleccionador, no solamente tener el equipo de la competencia del momento, sino dejar algo para el futuro, y yo no veo que tengamos un mejor perfil en un atacante que este que tenemos con John Durán. Así que en mi lista está, digo, sano, está sí o sí. Y después tenemos estas alternativas. Creo que John Córdoba se lo ha ganado también desde la Copa América, cuando desplazó a Borré justamente en la nómina titular. Y lo de Luis Suárez, creo que ese partido contra Venezuela es el tiquete sellado ya para estar en la Copa del Mundo, aunque tengo que decir que me pareció muy decepcionante el partido contra Australia. Creo que no tuvo, pero ni de lejos, el juego que esperábamos. No fue la respuesta, inclusive que esperaba un jugador como Luis Díaz, que trató de descargar en él varias veces y no tuvo una buena respuesta. Creo que esa es una señal de que algo está pasando ahí, algo hay que ajustar, pero efectivamente que en el ataque pues nos vamos a ir con lo que hay, que ojalá nos hubiera aparecido alguna alternativa. A mí me gustó más Asprilla que Carrascal. Yo sigo pensando que Carrascal ha perdido ya su oportunidad. Ojalá me equivoque, ojalá sea campeón de Libertadores y en estos 6 meses sea el jugador que siempre ha esperado Lorenzo cuando convoca, porque nunca se le queda por fuera de su lista, siempre está, es como de los hijos de Lorenzo. Así que pues ojalá que esta vez encuentre una forma de asegurar y demostrar que tiene con qué estar en un llamado para un mundial de fútbol, porque yo hasta ahora sigo sin verle esa influencia tan radical. En cambio sí me parece que fue un gran experimento lo de Asprilla. Me parece que Asprilla es un jugador muy pulsante, muy interesante, como alternativa. Puede que no sea para llegar a quitarle la titular al que está jugando en el momento, pero creo que sí es un buen finalizador, es una buena alternativa contra equipos que se nos van a cerrar, porque ya decíamos, esto que vimos contra Australia, más contra Australia que contra Nueva Zelanda, pues va a ser el pan de cada día durante la Copa del Mundo. Equipos muy cerrados que no nos van a dejar jugar y que seguramente van a arrinconar a Luis Díaz, que es nuestro hombre diferencial. Para eso es que necesitábamos estos ensayos, para aprender a vivir sin James, para aprender a vivir sin Lucho. No es que no jueguen, digo, qué pasa en el momento en el que ellos terminen marginados, cuál es la respuesta del equipo, y creo que ahí no tenemos demasiadas respuestas. Ahí es donde me parece que los ensayos de estos amistosos dejan y justifican las dudas de muchos analistas que incluso se han referido a este proceso como que se ha estancado. Es una realidad que no estamos encontrando, después de todo este panorama que les describimos, muchas alternativas distintas al 11 titular aclamado. No tenemos tanto fondo de armario como hubiéramos querido, y eso es bueno y es malo. Digamos que le da una estabilidad al equipo y eso está bien, pero también nos deja sin suficientes opciones en caso de emergencia. Vamos a esperar en todo caso que pasen muchos meses que faltan todavía, 7 meses largos. Todavía no sabemos cuáles van a ser nuestros rivales, pero de todo eso nos vamos a estar enterando muy próximamente. Ustedes ya saben, vengan a nuestro portal porque aquí les estamos contando toda la actualidad, no solamente
de estos partidos de la Selección Colombia, sino también del avance de los cuadrangulares, también de todo el fútbol que se está moviendo alrededor de nuestro planeta, que básicamente gira para nosotros en forma de balón de fútbol. Para ustedes, entonces, muchas gracias, mis compañeros, por sus aportes y sus comentarios en esta charla. Para nuestro querido ingeniero Carlos Solano, mil gracias por trasnochar con nosotros de la manera que lo hace, y para ustedes mil gracias siempre por estar ahí. Contraataque, toda la actualidad del fútbol de Colombia y el mundo al estilo Fútbol Red.